Buenos días, gentecita. Dios me los bendiga. En el día de hoy vamos a trabajar, lo más rápido que podamos, el concepto de dominio, contradominio y rango de una función. Le digo rápido porque entre más largo sea el video, pues es más pesado y qué enredo poder cargarlo, ¿ok? El concepto de dominio es uno, pero el de contradominio y rango en realidad son, para mí hasta ahora siempre han sido los mismos, y aquí los trabajan como dos conceptos, pero vamos a revisarlo rápidamente para que ustedes vean a qué se refieren, ¿ok? Dada una función f de a en b, recuerde que así como ven aquí en este diagrama, la función es la regla que me va a adjudicar, ¿verdad? Para cada valor del conjunto de partida, un valor en el conjunto de llegada. Fíjese que dice para cada, ¿verdad? Valor, o sea que todos los elementos que están en el primer conjunto tiene que adjudicársele una imagen. Eso no significa que acá todos los elementos del conjunto de imagen tienen que ser el correspondiente a alguno de que venga del dominio. Puede ser que a uno solo de los elementos se le adjudica pues todos los elementos que están acá, que sería lo que llamamos, y van a ver más adelante, la función constante. ¿Ok? Bien, entonces, dada la función de A en B, del conjunto de partida A al conjunto de llegada B, se dice que el conjunto A es el dominio. Entonces, cada vez que a nosotros nos hablen de dominio, nosotros vamos a tener, ¿verdad? Que el conjunto de partida, todos los elementos del conjunto de partida son los que corresponden a el dominio de la función. Y B, el contradominio, ¿ok? O también llamado codominio. Normalmente en varios textos usted va a encontrar que a esto se le llama codominio, ¿sí? En términos del plano cartesiano, el dominio corresponde al conjunto formado por los valores posibles para X, mientras que el contradominio corresponde a los valores posibles para Y. ¿Ok? Fíjese, rango. Entonces vamos a ver cómo ellos distinguen aquí al rango. Rango son los valores del contradominio para los cuales Y es igual a f de x, siendo f de x la imagen de x. Entonces ellos, la especificación que hacen aquí es que rango de la función específicamente son todos los elementos que llegan a ser imagen de algún elemento del conjunto de partida. Me refiero a que mi codominio puede tener 5 elementos, pero supongamos que los que llegan a ser imagen de algún elemento de acá solamente son 2. Entonces, el codominio son los 5 elementos, pero el rango son los 2 elementos a los que le llegaron flecha. ¿Me estoy explicando? Esa es la diferencia que ellos hacen aquí. Bien, entonces, aquí empiezan a explicar varios ejemplos del dominio y codominio de todas estas funciones que tenemos aquí, ¿ok? Pero vamos en términos más sencillos, vamos aquí con la pizarra a, aquí, vamos a ponerle dos conjuntos. Esto me lo estaba borrando. Y vamos a este es mi conjunto A y este es mi conjunto B. Entonces, vamos a poner aquí A, B, C, D y E. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a poner aquí a 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esta relación aquí, esta correspondencia.
Bien, si yo tuviese que escribir aquí, ¿verdad? La función f de x tiene los pares ordenados a, 2, b, 1, c, 3, d, 3 y tiene a e, 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esto que ustedes observan aquí, yo podría decir que el dominio de la función f es todo el conjunto A. ¿Ok? Vamos a borrar esto. Es todo el conjunto A, que es igual a, B, C, D y E. Es que no sería función si alguno de ellos quedara sin adjudicarle un elemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Y el codominio de la función es el conjunto B, que es 1, 2, 3, 4, 5. Pero el rango de la función solamente va a ser el conjunto 1, 2 y 3, porque son todos los elementos del conjunto B para los cuales y es igual a f de x. O sea, para los cuales la función me adjudica a cada uno de esos tres elementos un elemento del conjunto de partida. ¿Me estoy explicando? Entonces, esto es para que lo tuvieran en un ejemplo sencillito, poder identificar dominio, codominio y el rango de la función. Vamos a ver ahora algo que déjenme tratar de exportar esta imagen. Para en un momento dado, si la necesitan, pues yo se las hago llegar y vamos a borrar este lienzo, porque ahora nosotros vamos a ver aquí, antes de todo este análisis de dominio, nosotros tenemos que distinguir entre algunos tipos de funciones. Siempre yo trato de explicar primero los tipos de funciones antes de meternos realmente a poder analizar el dominio y el codominio de las funciones. Me parece que es muy, muy importante, porque en el momento que tú identifiques primero qué tipo de función tiene y ya tú sabes en términos generales cuál es el dominio y el codominio o cómo se sugiere pues analizar el dominio y codominio de este tipo de funciones, va a ser más fácil para ti. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entre los tipos de funciones, aquí mencionan la función constante, mencionan la función lineal, ¿verdad? Y hay varios ejemplos que nosotros vamos a ver aquí. La función identidad, que para mí es un tipo de función lineal. La función cuadrática, ¿sí? Todos estos son ejemplos. Y aquí viene lo que es la función cúbica y ya de otras potencias, ¿ok? Viene entonces la función racional. Todos estos ejemplos son de funciones racionales. La función raíz cuadrada, que pertenece a las funciones irracionales, ¿sí? La función valor absoluto, es muy importante, ¿ok? Y básicamente estos son los tipos de funciones que les vamos a estar analizando el dominio y codominio. Hay otro tipo aquí que viene, que le llaman la función mayor entero,
¿sí? Y viene práctica, ¿ok? Bien, antes de eso, antes de ver los ejemplos de cada una de ellas, yo quiero hacerles a ustedes una clasificación, ¿ok? Y vamos a hacerlo rápidamente aquí. Las funciones se van a clasificar en funciones algebraicas y en funciones trascendentales. Algunos dicen nada más trascendentes. Qué feo se escribe aquí, ¿verdad? Bien, entonces, esas funciones algebraicas, déjenme subir un poquito este lienzo. Esto es lo que me gusta de esta pizarra, que ella no tiene límites, ella es infinita, ¿ok? Y déjenme cambiarle la punta, que está muy gruesa. Ella se va a clasificar en polinomiales, en racionales y en irracionales. ¿Ok? Entonces, en esta, que es de las polinomiales, nosotros vamos a ver rápidamente de las que yo mencioné hace un ratito. Nosotros se las voy a poner así. Está la función constante. No, déjeme eliminar eso porque yo estoy copiando eso en azul. Se me perdió la puntita. ¿Dónde es que está? Aquí está. La función constante ¿ok? Está, voy a tratar de hacer todas aquí. La función, esta va a ser para la lineal, esta va a ser para la cuadrática. Vamos a borrar esto, ya ahí lo escribí. Esta va a ser para la cúbica. Y ya de allí pueden seguir otras, ¿ok?
Ya esas otras potencias realmente no la analizamos mucho. Entonces, lineal, cuadrática, cúbica, y ya pues estas son de otras potencias. ¿Qué sucede? La función constante, su gráfica, ¿ok? La función lineal, su gráfica. La función cuadrática, su gráfica. La función cúbica, su gráfica. ¿Cómo son, cuál es más o menos normalmente la gráfica de una función constante? Es una función que va a tener una línea horizontal. La función lineal, ella puede ser así o puede pasar aquí. Normalmente tú la vas a ver de manera oblicua, porque si no, la constante sería una forma especial de ella. La cuadrática te va a siempre referir a una parábola que puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo. Y normalmente la cúbica tiene una forma muy parecida a esta. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que en la función constante, es esa a la que yo le decía, que cuando tú tienes óvalos, ¿verdad? Tú tienes en el conjunto de partida varios elementos, pero en el conjunto de llegada tienes un solo elemento. Todas las flechas llegan a ese elemento. Eso es lo que pasa con una función constante. Para cualquiera que sea el valor de x, siempre me va a dar el mismo valor en y. Y cuando tú vas a graficar eso, por eso te da una línea, una recta horizontal. ¿Ok? Entonces, la forma de la función constante es esta. F de x igual a b. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? El dominio de una función constante es todo el conjunto de los números reales, hablando del plano cartesiano. Y el codominio de la función simplemente va a ser el elemento b. ¿Ok? En la función lineal, si usted observa, usted puede trazar líneas verticales y cuando estas rectas que son infinitas se extienden, al trazar esas líneas verticales, tú vas a tener que esto viene del menos o viene del menos infinito y se va para el infinito positivo. ¿Ok? Entonces decimos que el dominio de una función lineal es todo R y el codominio, si lanzas líneas horizontales, que es en Y, va a suceder lo mismo. Es todo R. La forma de una función lineal es de esta. AX más B. O sea, que vas a tener un término en X elevada al exponente 1 con cualquier coeficiente distinto de 0, ¿ya? Y B puede ser cualquier número real, ¿ya? La forma de una función cuadrática es esta. AX al cuadrado más BX más C. ¿Ok? Entonces, esta parábola cuando abre hacia arriba es porque el coeficiente A que está aquí es un número positivo, es mayor que 0, ¿ok? Y cuando ella abre hacia abajo es porque el coeficiente A es un número negativo. Entonces decimos que el dominio de esa función, si tú extiendes estas parábolas y lanzas las líneas, trazas las líneas verticales a las que me refiero, va a ser siempre todo el conjunto de los números reales, pero el codominio de la función va a depender de hacia dónde abre, ¿ok? Entonces, este puntico que está aquí, el vértice, tiene coordenadas en X y tiene coordenadas en Y. Bueno, la coordenada en Y de ese vértice hacia el infinito positivo va a ser el codominio de esa función cuando esa parábola abre hacia arriba. Entonces, ese codominio va a ser la componente del vértice en Y hacia el infinito cuando A sea mayor que 0. Pero va a venir del menos infinito hacia la componente en Y del vértice si A es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el caso de las funciones cúbicas, observe que si trazamos las líneas verticales y extendemos, a pesar de que usted sienta que no, ella al extenderse, esto viene del menos infinito y se va al más infinito. Entonces, nuevamente, el dominio de la función, ahora cúbica, es todo R.
Y si hacemos lo mismo en el codominio, pero con líneas horizontales, también va a ser todo R. Es importante que nosotros manejemos este mapa conceptual que les estoy haciendo. Claro, se ve así, hay que, en lo que es la pantalla hay que irlo moviendo para poder que usted pueda captar todo esto. Bien, la función racional, yo no les voy a hacer, en la función racional yo no les voy a hacer un gráfico, porque ellas son tan diversas, pero sí les voy a poner la forma que tiene una función racional. Y la función racional es del tipo P de X sobre Q de X. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que una función racional siempre va a tener X en el denominador. ¿Ok? Entonces decimos que el dominio de esa función va a ser todo R excepto lo que haga. Vamos a borrar aquí. Sí. Los valores de X que hagan 0 el denominador. Y eso lo vamos a ver en el próximo vídeo. Vamos a verlo, el análisis ese. El codominio de la función despeja a Y y haz el mismo análisis. Perdón. Despeja a X en la función y haz el mismo análisis. Entonces, para las funciones irracionales, f de x es del tipo raíz de p de x. Bueno, alguna raíz enésima, pero en este caso estamos viendo específicamente la de las raíces cuadradas. El dominio de esa función va a ser la solución de una desigualdad. ¿Qué desigualdad? Esta. Usted toma lo que usted tenga dentro del radical y lo vuelve mayor o igual que 0. La solución de esa desigualdad es el dominio de la función. Y para el codominio de la función, entonces recomiendo analizar la gráfica. Y eso lo vamos a ver en los próximos vídeos. Vamos aquí a hacer esto. Y vamos aquí a hacer, a ver, otro color. Vamos a hacer este. ¿Ok? Bien, este análisis es importantísimo, muy, muy importante, ¿ok? Vamos a, ahora las trascendentales, solo las vamos a mencionar porque realmente, soy sincera, yo no les voy a poner a analizar estos dominios. Me importan más los dominios de las algebraicas, ¿ok? Entonces, en las trascendentales están las funciones exponenciales, están las funciones logarítmicas y están las funciones trigonométricas, ¿ok? Exponenciales, por ejemplo, f de x igual a e a la x al cuadrado igual a 3 elevado a la x más 1. Las logarítmicas, f de x igual al logaritmo natural de x, y así. Trigonométricas están todas las funciones seno, coseno, tangente, sus recíprocas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, déjenme exportarles esta imagen porque va a ser muy, muy importante. Mapa conceptual de la
clasificación de funciones. ¿Ok? Bien, entonces vamos a dejar esto hasta aquí para poder hacer el otro vídeo.